Hey campeones, hoy tenemos nuevo video, sí, hoy nuevo video y hoy es un video muy pero muy especial porque así como lo ven en el título del video, compramos nuestro primer auto. Así que si quieren ver de qué auto se trata, de qué auto adquirimos, de qué auto hace parte de este sueño de tener nuestro primer auto, quédense hasta el final del video. Y así que corre video. Es inevitable tener esta cara de felicidad, es inevitable estar súper contento, es inevitable estar súper orgulloso de este logro, y no es por lo material, no es por lo económico, no es nada relacionado a esto, sino que las personas que hemos cumplido este sueño sabemos el esfuerzo, sabemos la dedicación, sabemos la resiliencia que tenemos que tener a la hora de cumplir este sueño, porque la verdad no es nada fácil, se presentan muchos obstáculos en el camino, pero ahí es donde tienes que persistir, donde tienes que insistir y donde, como lo decimos coloquialmente, tampoco desistir para cumplir un objetivo, para cumplir un sueño, para cumplir una meta. Entonces, antes de mostrarles qué auto es, quería dejarles como esta enseñanza de que no es tanto lo económico, sino el esfuerzo y la dedicación que hay detrás de cada logro. Les cuento un poquito cómo fue la experiencia para llegar hasta el punto de poder cumplir este sueño. Para nosotros los jóvenes en nuestro país, en Colombia, es muy difícil acceder a todo tipo de financiaciones o este tipo de cosas para adquirir vehículos, viviendas y todo este tipo de cosas. Siempre se hace complicado, siempre se hace difícil, pues por el tema de historial crediticio y demás. Pero se presentan pues algunas oportunidades que uno considera como buenas, pero que no lo son tanto al final. Les cuento un poquito y rápidamente lo que fue esta historia, y es que estuvimos aproximadamente 31 meses ahorrando en una compañía que no voy a decir el nombre, que se realizaba básicamente un ahorro programado, y pues tú ibas a la espera o a la expectativa de que pudieras obtener tu vehículo. Ya después de 31 meses pues ese proyecto se deshizo, ese proyecto se cayó y pues fue una muy mala experiencia. Posteriormente a eso pues ya tuvimos la experiencia de contactarnos con alguien que nos ayudó con todo este proceso de adquirir el vehículo, con el tema de financiación y demás, y pues esta experiencia sí fue mejor que la anterior. Dentro de las opciones que teníamos, que nos gustaban y que nos llamaba la atención de vehículos para adquirir como primer auto, dentro de ellos estaban los siguientes. Como primero estaba el Kia Picanto, como segundo estaba el Volkswagen Gol y como tercero estaba el Nissan March. Muchas de las personas que están aquí saben y tienen conocimiento de que esas plataformas en su segmento son las que más se destacan, son las que más beneficios prestan y brindan con relación a su precio. Básicamente podemos decir que son las plataformas que mejor costo-beneficio te brindan, y muchos de ustedes se preguntarán por qué estoy hablando en plural. Básicamente estoy hablando en plural porque este no es un sueño unitario, este no es un sueño que solo era mío, sino que era un sueño familiar. Era un sueño familiar el cual en conjunto pudimos cumplir en unidad familiar, en equipo. Por eso es importante tener claro de que en equipo todo es mejor, y más si es con la familia. Y muchos dirán: un carro financiado esto, un carro familiar esto, un carro esto, un carro esto, un carro esto. Mil excusas o muchas cosas por decir, pero solo las personas que estamos detrás de un sueño de estos, que estamos detrás de una meta de estas, sabemos el esfuerzo y la dedicación que conlleva poder cumplirlo. Así que tú que estás detrás de esa pantalla y que ya lograste tu primer auto, no importa el motor, no importa el cilindraje, no importa la marca, no importa qué tan rápido sea, si no lo es, lo que importa es el esfuerzo y la dedicación que tuviste para lograrlo. Así que no desmerites y no permitas que nadie minimice tus esfuerzos, no permitas que nadie minimice la dedicación que tuviste a la hora de cumplirlo. Y si aún no has cumplido ese sueño de tener tu primer auto, esa es la invitación para decirte que si te esfuerzas, si tienes la valentía, si tienes la gallardía,
de luchar por tus sueños, estos se pueden cumplir. Y suena súper cliché que lo diga, y es que los sueños se cumplen, pero sí, los sueños se cumplen si, como lo acabo de decir, tienes el coraje de hacer las cosas diferentes de las que no hacen las demás personas para cumplir tus sueños. Antes de mostrarles el carro como tal, les voy a dar una pista de la marca de la cual compramos este vehículo. Les cuento que la opción que más nos llamaba la atención de los 3 autos que les mencioné anteriormente es el Volkswagen Gol. Este auto nos llamaba más la atención por su costo-beneficio, por la proporción que tenía entre peso y potencia, y pues porque básicamente tuve la experiencia de estar en estos vehículos por mucho tiempo, y ustedes los conocen, y eran los Gol de nuestros amigos los gemelos. Entonces ese carro hacía que fuera muy interesante tanto para prestaciones familiares como para prestaciones deportivas, llamémoslo de esa forma, porque es un carro muy potente, tiene un motor muy potente con relación a su peso. Entonces eso hacía que nos inclináramos más por este vehículo, pero les cuento que este no fue el auto que elegimos. El auto que elegimos sigue siendo de esta marca, sigue siendo de Volkswagen. Muchos de mis amigos, compañeros de la universidad y del trabajo ya lo conocen, pero sé que muchas personas que me siguen, que están en este proyecto desde que lo comencé, aún no lo conocen. Inclusive muchos de mis parceros de este proyecto que he conocido a lo largo de este proyecto no se han dado cuenta de que ya cumplimos este sueño. Así que hoy, 12 de septiembre del 2023, cumplimos este sueño llamado Polar, y a continuación se los presento. Y aquí tenemos su primera tanqueada. Así es un Volkswagen Voyage, modelo 2016, tiene aproximadamente 67.000 kilómetros. Como lo estamos mencionando, es un vehículo de segunda mano, pero se encuentra en perfectas condiciones. Es un carro muy bien cuidado, es un carro que tuvo dueños anteriores muy buenos y le dieron muy buen cuidado al mismo. Hoy hace parte de la familia Gado Motor, por eso quería hacer este video presentándoselos, porque ustedes hacen parte de este proyecto y ustedes han estado cada uno de los días y cada uno de los videos que hemos ido subiendo. Así que por eso quise presentárselos de esta forma oficial. Dejen en los comentarios si quisieran que hagamos una reseña completa de este vehículo, para que podamos mencionar, así como hemos hecho en videos anteriores, qué trae, qué no trae, cuál es su motorización, su potencia, su torque y demás información que brindamos o hemos brindado en reseñas anteriores. Bueno, a continuación quiero compartirles la alegría de manejarlo por primera vez. He tenido la oportunidad de conducir muchos vehículos a lo largo de este proyecto, pero hoy es una conducción especial. Hoy mover este hermoso carro es una bendición completa, y quería compartirles esta alegría, esta felicidad de ir en este auto por primera vez, que sea el comienzo de muchas historias, el comienzo de muchos recorridos, de mucha carretera, de eventos, de todo lo que podamos asistir en él. Y nada, nuevamente motivarlos a que cumplan ese sueño de tener su primer auto. De verdad que es una alegría infinita, es una alegría muy grande, y nuevamente recordar que no es por lo material, sino el esfuerzo y la dedicación que tienes que tener para lograrlo. Entonces luchen por sus sueños, que se cumplen, y vaya que generan muchísima alegría, campeones. Muchos de ustedes se preguntarán por qué este auto. Pues primero,
fue por la disponibilidad de autos que tenía el concesionario como tal. Segundo, es porque este auto del Voyage es lo más cercano y lo más parecido al Gol, ya que comparten motorización y también comparten carrocería con el Gol Sedán. Tercero, pues mi novia actualmente tiene uno de estos mismos carros y la verdad ha tenido una muy buena experiencia con el carro, no le molesta por nada, es económico sabiéndolo manejar y dándole buenas condiciones de manejo. Y pues cuarto, y también influye mucho a la hora de decidir comprar un carro, y es su color. Este color es muy particular de Volkswagen y es un color muy bonito, este color blanco, entonces eso nos ayudó también a elegir este Volkswagen Voyage. Bueno, y antes de finalizar, nuevamente la invitación es: luchen por sus sueños, esfuércense no se cansen de insistir, persistir, no desistan, que realmente los sueños sí se cumplen, como lo decía también anteriormente, si tienes la gallardía de tomar acción y pues ir tras cada uno de ellos. Y antes de finalizar este video, no se les olvide dejar su me gusta, dejar su comentario, suscribirse y compartir para más videos sobre autos.